pueden ver, son bastante las diferencias que se presentan entre estos dos tipos de expertos. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto para conocer bien lo que son sus ventajas y limitaciones. Profesor, Dígame. el sistema experto, como todo sistema también computacional, puede ser atacado por un virus, a diferencia de un experto humano, Bueno, el ¿no? experto humano también puede ser atacado por un virus, por una enfermedad como el Alzheimer, etcétera. Ah, ya, profe. El Son, COVID, el COVID. Se han sí, Por bajado varios COVID. médicos. sí, no, sí. Pero entonces esos son cuestiones, vamos a decirlo así, foráneas. No entrarían dentro de lo que es nosotros. Digamos que el experto estudia para ser experto, él no va a pensar que se va a morir de una enfermedad mañana. Y el sistema se construye para realizar esa función experto, no pensando en que mañana lo va a agarrar un virus y lo va a destruir. Así como esa persona que está estudiando medicina y que ya va por el posgrado, etcétera, y puede que el día que se gradúe, antes de empezar a dedicarse a su profesión, le dé un infarto y se muera. Así mismo puede pasar con el sistema experto, que en el momento que lo instalemos, suceda algo, un hackeo, un problema de lo que sea, y el sistema se termina inservible. Entonces son cuestiones que puede pasarle en ambos casos. Bueno, bueno, aquí tenemos lo que es la arquitectura básica de un sistema experto basado en reglas. Vean que es lo mismo que habíamos explicado al principio. Ahora vamos a explicar detalle a detalle cada uno de estos elementos. El primer elemento sería el experto. Vamos a pedir al señor Luis Calderón que lea ese pequeño concepto que está en la parte inferior. Esto de aquí. Por favor, señor Calderón, si tiene audio, tan amable de leer ese pequeño conceptico. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Experto es la persona que interactúa con el sistema para transferirle su conocimiento mediante la inserción. Esperen, no lo logro ver todo. De hechos y reglas. Ahí está. Ok, sí, Bien. sí. Vamos a poner aquí que la palabra hechos me la salté. Mediante excepción de hechos y reglas. Entonces, como ya hemos dicho repetidamente, es la persona que tiene el conocimiento y que se lo transfiere al computador, al sistema. Muy bien, gracias, felicitaciones. Vamos por aquí el siguiente. El siguiente elemento es el módulo de adquisición de conocimiento. El que está de primero de momento es Pérez Mego. ¿Tiene audio? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Nidian es una chica, pensé que era un chico. Eh, el de parte azul, ¿no? Sí, esta parte de abajo que está aquí. Ya. Es la interfase entre el sistema experto basado en reglas y el humano experto, por medio del cual ingresa nuevo conocimiento a la base de conocimientos. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con el siguiente concepto. Vean que es lo mismo que hemos ido explicando, solamente que ahora lo estamos especificando realmente por cada componente. Ahora tenemos aquí la base de hechos. Vamos aquí, le tocó este que está más largo. Mira, se están pasando para arriba intencionalmente, parece. Aguilar Yulixa. Aguilar Yulixa, ¿tiene audio? Parecer no. Bueno. Alejandro Castro. Profesor, buenas noches. ¿Se Buenas me noches, escucha? por favor, lea ese cuadrito verde. Base de datos de hechos. Son los datos importantes o relevantes relacionados al problema específico. Consta de dos partes. Permanente son los hechos que no cambian y que siempre se presentan en el problema. Temporal son hechos variantes que cambian mientras se intenta solucionar el problema. Se pueden añadir y borrar los hechos de la base de datos. Muy bien.
Entonces fíjense lo siguiente, dentro de esta base de hechos estamos diciendo que hay dos partes. ¿Cuál de esas dos partes ustedes creen que corresponde a lo que aporta el experto? ¿Los permanentes o los temporales? Los permanentes. Los permanentes son los que aporta el experto, que son aquellos también que podemos llamar más generales. Y los temporales son los que aporta el usuario, que son aquellos específicos para su caso en particular. Muy bien, muchas gracias. Veo que está. Siempre que pregunte ya dos opciones, la 1 sería la primera y la 2 sería la segunda, el que no quiere escribir tan largo. Continuamos entonces ahora con la base de... Bueno, no salió la de reglas. Mira, no salió la de reglas un momento. Vamos a ponerle la información de la base de reglas porque no salió. Bueno, en cuanto a lo que es la base de conocimientos, la parte de las reglas, vamos aquí a pedirle ahora al señor Sandoval Alfredo que lea esa sección. No, Díaz Ramos, que tiene el micrófono abierto. Vamos a aprovecharlo de una vez. Estoy presente también, profesor Alfredo bueno, Sandoval. lea, señor Sandoval, la siguiente, señor Díaz Ramos. Gracias. Base de conocimientos, reglas. Se les puede asignar una prioridad para tener ordenadas las reglas de acuerdo a su importancia de aplicación. A diferencia de los hechos, las reglas pueden contener variables. Estas variables aumentan la expresividad de las reglas, la complejidad de su gestión y facilitan la modificación de las reglas. Muy bien, gracias. Interesante. Entonces vean que cuando estamos hablando de esa base de reglas, estamos hablando de ese conjunto de premisas que establecemos para poder analizar nuestros datos, para poder generar a partir de esos conocimientos, de esos hechos permanentes y temporales, un nuevo conocimiento. Realmente aquí, en la base de reglas, es donde se genera el nuevo conocimiento. Se suma lo que aporta el usuario con lo que aporta el experto y se crea un conocimiento nuevo. Vamos con el siguiente para el señor Díaz Ramos, módulo de explicación. Modo de explicación. Este es el encargado de generar los resultados o diagnósticos para el usuario que se han obtenido del motor de diferencia. Muy bien, entonces fíjense que lo que hace es llevar a un formato adecuado los resultados que genera nuestro motor de inferencia para poder presentárselos al usuario y que éste lo comprenda. Muchas gracias. Entonces, hablando un poco más acerca de la base de conocimientos, de la parte de las reglas, hay ciertos sistemas que pidan que las reglas cumplan con determinadas restricciones. Por ejemplo, la mayoría de las veces se pide que no se use la disyunción. ¿Qué es la disyunción? ¿Cuál será disyunción? Pues más fácil. Esta o esta. Eso lo ven ustedes cuando hablan de la parte de tablas verdad. Lo deben ver en todos los cursos de programación, en los cursos de lógica matemática, de algoritmia, etcétera. ¿Cuál de esos tres operadores lógicos es la disyunción? ¿Es la O? ¿Ah? ¿Qué dijo? No lo oí. La O. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué no se recomienda usar la disyunción dentro de este tipo de reglas lógicas? Porque dejen la bulla. Porque recuerden
que cuando usamos la conjunción AND, es decir, la y, nosotros obtenemos como respuesta un solo resultado. Pero cuando usamos la disyunción podemos obtener varios resultados. Y esto va a aumentar la complejidad de nuestra respuesta. Y además de aumentar la complejidad de la respuesta, puede llevarnos a confusiones. Entonces, por eso es que aunque se puede usar, no se recomienda la disyunción dentro de lo que es ese motor de inferencia. Por otro lado, se exige o se establece que las conclusiones o resultados obtenidos solamente deberían ser expresiones lógicas simples. ¿Por qué? De otra manera, ¿cómo podría entenderla el usuario? Hay que tratar de simplificar esa salida en lo posible. Y hay que tratar de usar siempre expresiones ya normalizadas, es decir, adecuadas a ciertos estándares preestablecidos. Continuamos entonces, ahora sí, que se me había olvidado esa idea vamos a hablar entonces del motor de inferencia. Para las diferentes, para lo que es las diferentes construcciones que hacemos del sistema experto, hay algo que es fundamental, que es nuestro motor de inferencia. Este es el encargado de la generación del conocimiento nuevo, utilizando el que ya se tiene más el que aporta nuestro usuario, por medio de la simulación de un procedimiento de razonamiento humano. Este procedimiento parte de una serie de datos para obtener una solución. Hay dos técnicas de inferencia para bases de conocimiento basadas en reglas. La primera es el encadenamiento hacia adelante. Fíjense que en este tipo de situación se parte de lo que es los hechos iniciales para tratar de llegar a la conclusión final. Es decir, nosotros partimos de lo que son los síntomas para tratar de determinar la enfermedad. En el caso del encadenamiento hacia atrás. No se preocupe, lo que tiene que estar pendiente es cuando pase la lista en un ratico, después del descanso. Bueno, cuando hablamos del encadenamiento hacia atrás, se dice que a partir de una consulta objetivo y utilizando una base de reglas y de hechos de tipo inicial, se plantean los objetivos a los cuales se van a resolver dando solución. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que partiendo de la enfermedad determinamos cuáles fueron sus causas. Eso es lo que hace el encadenamiento hacia atrás. Para el caso del sistema Prolog, que es con el que vamos a trabajar, él se basa en encadenamiento hacia atrás. Él trabaja desde el final de lo que es nuestra premisa hacia el principio. El siguiente elemento sería la interfaz de usuario. Me quedé por Sandoval. Aliaga, ¿tendrá audio? Aliaga. Sí tiene. Buenas noches. Buenas noches, por favor, el conceptico que está en la parte de abajo, el de interfaz de usuario. Ya, ok. Interfase de usuario, ¿cierto? Ajá. Interfase de usuario es la parte del sistema experto basado en reglas con la que interactúa el usuario. Muy bien, gracias. Vean que, como les dije al principio, esta interfaz de adquisición de conocimientos que teníamos aquí para el experto es unidireccional. El experto aporta la información y ya. Él no espera respuesta del sistema. A menos, claro está, que estemos en un periodo de un proceso de prueba del sistema.
pero la interfaz con el usuario tiene que ser bidireccional. ¿Por qué? Porque él va a aportar primeramente los datos de su caso en particular y luego espera recibir una respuesta del sistema, es decir, una explicación. Finalmente, en cuanto a esta arquitectura, tendríamos lo que es el usuario. El señor Ángel Becker, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Por favor, el concepto de usuario. Ok. Usuario es la persona que consulta el sistema para obtener una respuesta. Con la información que provee, se trata de generar una conclusión. Y si es ambigua, ya no puedo ver más abajo. Se obtiene más información de parte del usuario. Tengo que hacerla un poquito más corta, más arriba la información. Ok. Muchas gracias, excelente. Vamos a continuar entonces. Con esto salimos ya de lo que era el tema 1.3, arquitectura del sistema experto basado en reglas. Vean que era sumamente corto, lo más se nos fue en el resumen que en esta parte de la arquitectura en sí. Pero esto es parte importante de lo que es su examen. Yo creo que de ahí un montón de preguntas que yo saqué para su examen. Déjenme un momentico, vamos a dar entonces en este momento que terminamos con la primera parte un breve receso y volvemos